nuestra muestra Imprescindibles, donde vamos a conocer las obras más destacadas del Museo Larreta. Así que como lo que nos convoca son las obras y las imágenes, comenzamos con el recorrido a través de las diapositivas. Bueno, como ustedes saben, el Museo Larreta, la colección que alberga, perteneció al escritor argentino Enrique Larreta, nacido en 1873 y muerto en 1961, que estuvo casado con Josefina Anchorena. Juntos recorrieron varios países de Europa, sobre todo España, cuando se casaron y se fueron de luna de miel. Acá lo estamos viendo en una imagen en la Alhambra, sitio que realmente lo apasionó a Enrique Larreta. Y tenemos que recordar que su obra más importante fue una novela histórica que se llamó La gloria de Don Ramiro, una vida en tiempos de Felipe II. Acá estamos viendo en la imagen la tapa del libro de la edición de 1929. En realidad la primera edición de la novela fue en 1908, pero esta fue una edición muy valiosa, muy importante, porque llevó las ilustraciones del artista Alejandro Sillo. Acá vemos una parte de la muralla de Ávila, y realmente fue una obra que trascendió todas las fronteras y fue traducida a varios idiomas. Tenemos que recordar que Larreta, además de ser escritor y coleccionista de arte, fue diplomático, cumplió su misión de ministro plenipotenciario en Francia durante el gobierno de Roque Sáenz Peña, ¿sí? Fue designado allí por 1910 y retornó al país en 1916, ¿sí? Esto es importante porque es en París donde él va a formar su colección de arte español, y cuando regresa a Buenos Aires va a traer todas estas obras, ¿sí? Cuando el escritor y su familia llegan a Buenos Aires, van a instalarse en lo que fuera la Casa Quinta, comprada por su suegra, Mercedes Castellanos de Anchorena, que es el lugar donde hoy en día está ubicado el museo, en lo que son las actuales calles Juramento y Vuelta de Obligado, ¿sí? Pero bueno, la casa que había comprado su suegra era una casa con una fachada de estilo italianizante, como vemos acá en la imagen, con una quinta con frutales, y el escritor, antes de venir a vivir a ella, va a hacerle una serie de modificaciones. Entonces, él viene con toda esta idea de darle un carácter bien español, ¿sí? Va a ser así que la fachada va a tener esta impronta neocolonial, ¿sí? Con muros blancos, ventanas enrejadas y techos de taz, ¿sí? Y en el interior va a tener esta impronta de Palacio del Renacimiento español. Recordemos, como dije al principio, su novela más importante fue La gloria de Don Ramiro, que está ubicada los hechos históricos en aquel siglo XVI. Y este es el periodo que más va a admirar el escritor. Por eso él solía decir que su casa en el exterior era más andaluza y en el interior más castellana, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las salas que, como estaban en época de Larreta. Este es el actual comedor y este es el actual Salón Rojo. Y por supuesto vamos a mencionar a lo que fue, o lo que es realmente, el espléndido Jardín Andaluz, ¿no? Que él convirtió aquella quinta con frutales en este jardín con laberintos, con setos de boj y con estas fuentes que tanto había admirado en sus paseos por la Alhambra, ¿sí? Bueno, este es un breve panorama para aquellos que no conocen nuestro museo, para que se introduzcan un poco en la historia de quién fue Enrique Larreta y cómo realmente tuvo una colección muy conceptual que abarcó todo lo que tuviera que ver con España, no solo el arte, sino también la historia y la arquitectura, sobre todo.
Entonces, ahora sí vamos a entrar a nuestro museo, el Museo del Siglo XXI, que fue inaugurado en 1962, y vamos a atravesar este portal para comenzar a recorrer estos imprescindibles, ¿no? Aquellas obras que en un recorrido no podríamos dejar de conocer, ¿sí? Lo que quiero aclarar antes de continuar es que nada de lo que hagamos va a reemplazar la visita presencial, ¿no? Ese contacto directo con la tridimensión, con la materialidad, con las obras frente a frente. Pero bueno, que en estos momentos es una alternativa posible y además nos puede preparar para el regreso, el retorno, y hoy tal vez podamos descubrir algunos detalles inadvertidos que en una visita habitual a veces se nos pasan por alto. Entonces, vamos a entrar a este patio central que muchos de ustedes conocerán para dedicarnos a una de las obras que consideramos de las imprescindibles, como es el caso de la Sagrada Familia, que la tenemos aquí enfrente, ¿sí? Este panel de retablo que, como les dije antes, formó parte de la colección que el escritor había ya formado en París. Esto que estamos viendo acá en esta imagen es la residencia que tenía en París, y es lo que él llamaba, o lo que se llamó, el Salón Español, ¿sí? Larreta compró en anticuarios franceses, también en sus recorridos por España, y toda esta colección, más otras que siguió sumando a lo largo de los años, estuvo en París para luego venir en aquel barco que les mostré hacia Buenos Aires. Fueron más de 140 cajones, por lo menos, conteniendo obras artísticas, ¿sí? Bueno, la obra, ven, acá la tenemos, fue realizada por el escultor español Sebastián Ducete, nacido en 1568 y muerto en 1620, que conformó junto con Esteban Rueda lo que se dio en llamar la Escuela de Toros, ¿sí? Una escuela de Zamora, en España, ¿sí? Y estos escultores tuvieron mucha influencia de otro escultor francés que estuvo trabajando en España, que se llamaba Juan de Juni, ¿sí? Refiriéndonos a la iconografía de la obra, es decir, a lo que representa esta escultura, bueno, es la Sagrada Familia. Entonces vemos aquí a la Virgen María, con José detrás, el niño Jesús. Sería una familia ampliada, ¿no? La abuela de Jesús, es decir, Santa Ana, y aquí atrás vemos a lo que sería Juanito, es decir, Juan el Bautista de pequeño, ¿sí? Si nos referimos al estilo, bueno, tenemos que decir que la obra se ubica entre el manierismo y el barroco, y esto también lo notamos a partir de estas posturas, ¿no? Más, digamos, desenfadadas, o como el caso de los ángeles que están en la parte superior. En cuanto también el tema de la teatralización, ¿no? Con estos cortinados que aparecen. Si vemos, por ejemplo, la cara de la Virgen y la del niño, la vemos más idealizada, ¿sí? Como más italianas, ¿no? Serían el niño así regordito, ¿no? Como los ángeles típicos italianos. Pero fíjense, cuando vemos la cara de Santa Ana, la diferencia que tiene, ¿no? Como si fuera una imagen, un aspecto más viril, más masculino, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con lo que les dije al principio, que estos escultores tuvieron esta influencia de Juan de Juni. Si vemos esta otra obra, que es un detalle de un grupo escultórico que se llama El Santo Entierro, de Juan de Juni, vamos a poder observar, acá lo tienen el grupo completo, actualmente en el Museo Nacional de Esculturas de España, que queda en Valladolid. Esta figura que les mostré recién representa a José de Arimatea, ¿sí? Y fíjense la similitud que tiene, ¿no?
Y realmente es un hecho que incluso a Larreta en aquella época no le había pasado, digamos, inadvertido, porque él se dedicó también a estudiar las obras. Y fíjense lo que tiene en la chapa que actualmente forma parte de la obra, dice Juan de Juni, ¿sí? Pero claro, en aquel momento se creía que el autor había sido Juan de Juni, pero la historia del arte va avanzando y estudios posteriores determinaron que el autor era Sebastián Ducete, ¿sí? Bueno, seguimos por esta zona del patio central y nos vamos a encontrar con este brocal. Ustedes verán la diversidad de elementos, ¿no? Vamos a ver, esta interesante de la colección Larreta precisamente es esta diversidad de elementos, ¿no? Que tiene pinturas, esculturas, mobiliarios y estos objetos, como en el caso del brocal, que es un elemento constructivo que se coloca alrededor de la boca de los pozos de agua, y la función que tiene precisamente es la de ser actuar como una protección, ¿sí? Para evitar que las personas puedan caerse. Obviamente tiene, digamos, un origen más mudéjar, ¿no? Que tiene que ver con la cultura islámica y el rol que desempeñaba el agua en la cultura islámica. Y en este caso, este elemento casi que tiene una triple funcionalidad, ¿no? Por un lado, doméstica, ¿no? Por lo que les dije antes, bueno, de tener el agua a mano, litúrgica, porque ustedes saben que el tema del baño es indispensable para un musulmán, y bueno, también decorativo, ¿no? Que incluso se han hallado restos de brocales en distintas casas con distintos materiales y distintos tipos de decoración, que también nos habla de la condición social de cada uno de los propietarios. En el caso de nuestro brocal, bueno, tenemos la oportunidad de ver estos detalles, ¿no? Con estas rosetas que aparecen aquí, o estos rectángulos, o estas líneas oblicuas verticales que se entrecruzan, ¿sí? A lo mejor para nosotros no es tan habitual este tipo de elemento, pero bueno, podríamos decir a grandes rasgos que es un primo hermano del aljibe, ¿sí? Otro detalle, fíjense acá, el desgaste que tiene la boca del brocal, y esto tiene que ver con la cuerda, ¿no? Para tirar el balde y sacar el agua, entonces es evidente que estuvo en uso, ¿no es cierto? Por eso este desgaste que vemos aquí en esta boca, ¿sí? Y bueno, para ver un poco la funcionalidad les puse esta ilustración, que es un grabado realizado por Valeriano Becker, que es hermano del escritor Gustavo Adolfo Becker, y es un pozo árabe que estaba en la casa que ellos tenían en Toledo, ¿sí? Es un grabado realizado por Valeriano. Y para que vean también, porque realmente estamos en presencia de una pieza arqueológica, ¿no? Otros tipos de brocales que hay en otros museos del mundo, como en este caso el Museo Arqueológico de Córdoba en España. Y acá observen qué parecido al nuestro que es, ¿sí? Bueno, continuamos, ¿no? Acá también muy cerquita, y tenemos otro elemento también de uso doméstico en España y típicamente español, que es este brasero del siglo XVIII, ¿no? También un elemento de inspiración oriental que se utiliza para calentar los ambientes, ¿sí? Y está formado por un recipiente de metal, ¿no? Que tiene estas manijas o astas donde se ponen las brasas, ¿sí? Y este soporte, en este caso, es de madera revestido en cobre y bronce, ¿sí? Se llama esta la base o el calientapiés, ¿sí? Es de bronce repujado y cincelado. Y lo vemos compartimentado en 8 paños. Acá tenemos, bueno, lo que les dije antes de el recipiente para poner las brasas o el asa más en detalle, y estos paños que se ven en el calientapiés con esta iconografía de ángeles sosteniendo esta canasta con flores que se repite en cada una de los paños, ¿no? Y también estas grecas o guardas que están alrededor de este elemento, ¿sí? También, a manera de ejemplo, les puse
un óleo de Julio Romero de Torres, Amparo se llama, y ven a la figura como sostiene un brasero también de bronce similar al que tenemos nosotros. Tienen que saber también que Larreta en su colección tuvo muchos braseros, no solo en la Casa de Belgrano, sino también en sus otras casas, como la de Acelain en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, o la de Córdoba, ¿sí? Acá tenemos, ¿ves? Otros tipos de braseros, distintas formas, distintas decoraciones, ¿sí? Bueno, seguimos por el patio central y nos vamos a encontrar con este personaje que es un virrey, ¿sí? En Hispanoamérica fue común que se mostraran en las distintas casas de gobierno los retratos de los virreyes. Y en este caso se trata de Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, que fue virrey del Perú entre 1666 y 1672. Y esto quiere decir que también fue nuestro gobernante. ¿Por qué? Porque el virreinato del Río de la Plata se crea recién a partir de 1776. Bueno, el gobierno del conde de Lemos se caracterizó por ser un gobierno muy religioso, creó muchas fundaciones, iglesias, incluso él se cayó enfermo durante lo que fue las fiestas de Santa Rosa y mandó a decir que no se suspendieran las fiestas aun cuando él, luego de haber estado varios días en agonía, falleció, pero él dejó dicho que las fiestas no debían suspenderse. En cuanto a la iconografía de la obra, es decir, lo que representa, bueno, vemos al conde montando este caballo en posición de corbeta, ¿sí? Con un traje, con encajes, con grandes mangas, ¿no? Toda una indumentaria que tiene influencia francesa. Pero me interesa que se detengan en la bandera que está portando. ¿Por qué? Porque representa la imagen de Santa Rosa de Lima, ¿sí? Lo que tenemos que saber de este virrey es que fue durante su gobierno cuando Santa Rosa, que es la primera santa americana, es canonizada, ¿sí? Tenemos acá otros retratos del mismo personaje, en este caso la obra que está a la derecha, que actualmente está en el Palacio de Gobierno de Perú, que tiene su sede en la capital, en Lima, ¿sí? Bueno, ustedes saben, un virrey era el símbolo, el representante del rey fuera de España, ¿no es cierto? Y además les quería contar que este es un detalle que no muchos conocen, que durante hace algunos años mandamos a hacer una restauración de esta obra y a partir de los estudios y de las radiografías se determinó que el rostro del virrey estaba literalmente hecho en otro lienzo, cortado y pegado al lienzo general. Bueno, en un principio nos preocupamos porque pensamos que tal vez la obra iba a perder parte de su valor, pero luego ven, esta es la parte que estaría cortada y pegada. Lo que tenemos que saber es que esta era una práctica habitual en aquella época porque en general los maestros, pintores se dedicaban a hacer la cara, el rostro y los ayudantes el resto del cuerpo. Incluso en el Museo del Prado, acá tenemos este retrato de Luis XVI que tiene exactamente la misma problemática y es que el rostro fue cortado y pegado. Tal vez aquí no lo notan tanto porque la fotografía es buena y no se nota eso, pero bueno, tienen que creerme porque es así. Y acá en este caso se ve mucho mejor, ¿ven? Esta es la capilla de Simancas en la Catedral de Córdoba y este obispo también literalmente su rostro ha sido cortado y pegado, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando, todavía estamos en el patio central y nos vamos a dedicar a este tapiz que representa el diálogo entre Alejandro Magno y el filósofo Diógenes, ¿sí? Un tapiz del siglo XVII, de manufactura flamenca, probablemente realizado
en Bruselas, que tiene hilos de seda, de oro y lana, ¿sí? Este tapiz en realidad no fue de la colección de Enrique Larreta, sino que perteneció a Dardo Rocha, ¿sí? El fundador de la ciudad de La Plata, que acá lo tenemos en su casa. No sé si logran verlo, el tapiz. Esto salió en una publicación argentina, una revista llamada Plus Ultra, en 1916. De hecho, fue el primer número de Plus Ultra donde aparece esta imagen. Bueno, la escena de Alejandro y Diógenes representa aquella visita que Alejandro hace a la ciudad de Corinto, ¿no? Donde llega acompañado de su ejército. La ciudad lo recibe con mucha pompa, pero sin embargo Diógenes permanece indiferente a todo esto, y Alejandro, que había escuchado hablar mucho del filósofo, tiene muchos deseos de conocerlo, ¿sí? Entonces la famosa anécdota cuenta que Alejandro, para demostrarle su admiración, le dice a Diógenes, que lo vemos aquí sentado en este tonel, pídeme lo que quieras, le dice. Entonces Diógenes le contesta, bueno, está bien, lo que te voy a pedir es que por favor te apartes del sol porque me estás haciendo sombra. Es lo único que le pidió Diógenes, y cuentan que Alejandro dijo, luego de aquella anécdota, que si yo no fuera Alejandro me gustaría ser Diógenes, ¿sí? Bueno, Diógenes de Sinope, ¿no? Digamos el lugar donde nació, era una colonia griega, actualmente está en Turquía, ¿sí? Nació en el 412 a.C. y pertenecía a la escuela filosófica llamada la escuela cínica, cuyo fundador había sido Antístenes, ¿sí? Bueno, la filosofía de esta escuela, digamos, ellos trataban de alcanzar la felicidad desprendiéndose de todo lo superfluo. Y Diógenes, fíjense, lleva al extremo las enseñanzas de su maestro, porque vivía en total austeridad, solo caminaba con una capa, descalzo, vivía en un tonel, como lo vemos aquí, comía junto a los perros y era totalmente anárquico y anticultural, ¿sí? Acá vemos un detalle. Sabemos que el término cínico actualmente, bueno, con los años obviamente cambió de sentido, ¿no? Ahora está más relacionado con cierta desconfianza manifestada a través de la ironía o del humor, pero también sepan que acá estamos viendo detalles de los hilos, perdón. También tal vez lo conozcan, hay un síndrome que se llama el síndrome de Diógenes, que consiste en acumular compulsivamente cualquier tipo de objeto, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Ahora vamos a irnos al comedor de la casa, y acá tenemos un ejemplo de pinturas de temática histórica, ¿sí? En este caso representan las batallas libradas contra los protestantes en las luchas religiosas del siglo XVI, ¿sí? Es decir, nosotros cuando recordamos la novela de Larreta y vemos el subtítulo Una vida en tiempos de Felipe II, ya nos estamos ubicando contextualmente en este periodo. Por eso yo insisto en cómo a Larreta le interesó coleccionar obras cuya iconografía también tuvieran que ver con esa historia que él había contado en esa novela, ¿sí? Bueno, estas obras están dedicadas a exaltar las hazañas de Alejandro Farnesio, ¿sí? Alejandro Farnesio, un militar español, hijo de Margarita de Parma y de Octavio Farnesio, se había educado en España, en la Universidad de Alcalá de Henares, junto con Juan de Austria, ¿no? Que era medio hermano de Felipe II, hijo extramatrimonial de Carlos V, y había sido nombrado gobernador de Flandes por Felipe II. Y además de ser un destacado militar, también fue un destacado diplomático, ¿sí? Bueno, estas pinturas
están concebidas en cuanto al estilo, ¿no? A la manera flamenca, tenemos un punto de vista alto, planos rebatidos y una minuciosa descripción, ¿no? Que la vemos a través de los sinnúmero de personajes que aparecen en distintas acciones. Aquí abajo, ven, tenemos un recuadro con letras y cada una de estas letras referencia a alguna de las escenas que aparecen en el resto de la tela, ¿sí? También lo que tenemos que saber es que, fíjense, por ejemplo acá, que tenemos la letra F, entonces describen, peleamos con italianos, con corazas francesas, defendiendo el puente, ¿ven? Acá tenemos el puente. Y lo que les comentaba, que también existen una serie de estampas que con estampas, mejor dicho, hechas, son estampas hechas en grabado, que fueron hechas en el año 1681, prácticamente muy similares a las pinturas. Evidentemente fueron tomadas como fuente, ¿no? Las pinturas para realizar estos retratos. Estas pinturas. También tenemos que saber que, bueno, ven acá la similitud entre el grabado y la pintura, que Larreta tuvo más obras de estas características, entre ellas una que se llamó la Batalla de Lepanto, muy famosa, y que, bueno, lamentablemente nunca la tuvimos. Sí estuvo en la Casa de Belgrano, pero no nos llegó a nosotros como parte de la donación. Esta batalla de Lepanto, que fue tan importante, ¿no? Donde vencen los católicos, y tal vez también les suena el nombre porque en ella participó Miguel de Cervantes de Saavedra, ¿no? El autor de Don Quijote, de ahí su apodo que quedó herido y fue llamado luego el Manco de Lepanto, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando, pero ahora nos vamos a ir hacia el Salón Azul para ver uno de los tantos vargueños que tenemos en la colección también. Un mueble típico español, ¿no? Construido a partir aproximadamente del siglo XVI hasta el siglo XVIII, también de origen morico, que se introduce en España en el Renacimiento, ¿sí? Y fíjense, de tan español que es, que prácticamente su nombre no tiene traducción. Es decir, si lo viéramos en algún museo de habla inglesa, veríamos que dice vargueño, tal vez con B corta, pero por eso digo que es tan típicamente español. Bueno, en cuanto a la forma, tiene forma prismática o de cofre rectangular, con asas a los costados, ¿no? Para facilitar su traslado. Ustedes recuerden que la corte iba trasladándose de ciudad en ciudad, y tiene en el frente numerosos cajoncitos, ¿no? Esto se usaba para guardar documentos, papeles o elementos importantes, ¿no? Ven los cajoncitos, cómo se abren y se cierran, o esta parte del frente con llave, ¿no? Acá vemos la decoración, también con chapas doradas, con este fondo más celeste, con incrustaciones, ¿sí? Y también, fíjense, generalmente lo tenemos exhibido de manera abierta, pero si se cierra, acá arriba vemos cómo es la tapa. Y entre los muebles que lo sostienen, existe este elemento que se llama pie de puente, también hay otro que se llama taquillón, y acá al lado le puse un dibujo de Alejandro Sirio para que también ustedes observen cómo el dibujante, el ilustrador, tomó elementos. Y pongo la figura de Enrique Larreta porque él decía que el inicio de su colección fue una espada y un vargueño. Esos fueron, digamos, los elementos iniciáticos que luego conformarían tan maravillosa colección de arte. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, si podemos avanzar un poco más, y si no, lo dejamos para el próximo bloque. A ver,
Bien, quedan 6 minutos. Vamos entonces a seguir con una de las obras más importantes del museo, atravesando una puerta, atravesando el Salón Azul, para llegar al oratorio, ¿sí? El retablo de Santa Ana, del año 1503, realizado por el maestro de Sinovas, ¿sí? Estilo gótico tardío, un estilo que se desarrolló en época de los Reyes Católicos, cuyo tema proviene de los evangelios apócrifos, ¿sí? Y narra la vida de Santa Ana, ¿no? Esto está vinculado con el dogma de la Inmaculada Concepción de María, es decir, no solo que María concibió virgen a su hijo Jesús, sino que también la propia María fue concebida de manera virginal por Santa Ana, ¿sí? Esto proviene, como les dije antes, de los evangelios apócrifos, donde la leyenda contaba que luego de 20 años de matrimonio, Ana y Joaquín, es decir, los padres de la Virgen, no tenían descendencia y bueno, el tema de la esterilidad era condenada, ¿no?, por los pueblos de la antigüedad. Entonces el ángel Gabriel se presenta ante Santa Ana para anunciarle el nacimiento de María, ¿sí? Acá vemos los detalles de la decoración y lo que ven debajo es una inscripción en caracteres góticos que dice cuándo se realizó este retablo. Volviendo al tema de las escenas, son 6, ¿sí? Distribuidas como lo vemos aquí, y en esta primera vemos se denomina la expulsión del templo, cuando el sacerdote echa a Joaquín por carecer de descendencia. La segunda es la anunciación del ángel a Joaquín para contarle que Ana estaba esperando una hija que iba a ser María, ¿sí? Acá se hace mucho énfasis en lo virginal de la concepción. Luego también se produce la anunciación a la propia Santa Ana, ¿sí? Y fíjense este elemento que tenemos aquí con los pajaritos, ¿no?, como símbolo de la fecundidad. Luego, la de la derecha es el encuentro en la Puerta Dorada, ¿no?, donde Joaquín le da un beso a Santa Ana y aparentemente a partir de ese beso es cuando se engendra a María, ¿no? Y finalmente tenemos las escenas centrales, por un lado a Jesús resucitado y acá, digamos, la Santa Ana triple, ¿no?, donde se ve a Santa Ana, su hija María y su nieto Jesús. Luego, en la predela, es decir, la parte que está debajo de estas escenas, se representan episodios de la vida de los santos, ¿sí? Tenemos acá Santa Catalina de Alejandría, la misa de San Gregorio, San Sebastián y San Cipriano, ¿sí? Un detalle de San Sebastián, cuyo martirio fue, digamos, atravesado por las flechas, ¿sí? Y decirles que la obra perteneció a esta iglesia que queda en Aranda del Duero, en la provincia de Burgos, en España. Acá abajo vemos a Larreta y su familia, en épocas en que fue a ver, ¿no?, a dónde pertenecía. En realidad, Larreta compró la obra en un anticuario parisino llamado De Mott, ¿sí? Esto lo sabemos porque el propio escritor lo dejó escrito con su puño y letra. Y acá tienen una imagen para ver cómo era la posición del retablo, que estaba en una capilla lateral de esta iglesia, ubicado o emplazado en su sitio original.